en el versículo 4. Y dice así la palabra de Dios: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Después de estas palabras vamos a tener la oración y vamos a postrarnos para hablar con Dios. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de reunirnos a través de esta plataforma Zoom para escuchar el mensaje que has preparado para cada uno de nosotros. Por favor, perdona nuestros pecados, límpianos de nuestras iniquidades. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos des esas maravillosas palabras de vida que necesitamos en esta noche. Dirígenos por medio de tu gracia, que tu gracia, tu misericordia y tu verdad nos acompañen y nos dirijan desde ahora y para siempre. Guárdanos, Señor, te lo pedimos y te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo que nos dirija a toda verdad, y que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a conocer más de Jesucristo, como es nuestro privilegio, para que podamos nosotros dar testimonio de la luz de Cristo al mundo. Te lo pedimos rogándote, oh Padre, que atraigas a esas almas que necesitan escuchar este mensaje en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, tengan mis queridos hermanos y hermanas en la fe, mis amigos y amigas en Cristo. Hoy tenemos entonces el mensaje de la palabra de nuestro Dios, cuyo título es 3 preguntas formuladas por los apóstoles. 3 preguntas formuladas por los apóstoles. Y la Biblia nos muestra entonces en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, nos dice cómo Cristo le había hablado a los discípulos. Cristo les había dicho lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, él estaba diciendo: no estén preocupados, no estén afanados por lo que ha de sobrevenir en estos momentos sobre este lugar, sobre este país o sobre el mundo entero, sobre tu vida, sobre mi vida. Nosotros no debemos estar turbados, debemos confiar en Dios. Por eso dice la Biblia: creéis en Dios, creed también en mí. Cristo nos llamó a confiar en Dios, y la mejor manera de confiar en Dios es conociéndole, porque no podemos confiar en alguien en quien no hemos tenido una relación especial o a quien no conocemos. Por eso en Juan 17 y el versículo 3 dice Cristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De esta manera entonces la Biblia nos muestra que nosotros debemos conocer a Dios, como es nuestro privilegio, porque una vez conociéndole, entonces aprenderemos a confiar en Él, a creer en Él y también a creer y a confiar en su Hijo Jesucristo. Y Él les dice a ellos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando ellos estaban pensando en un reino, en un gobierno terrenal, Cristo les estaba hablando del reino celestial, porque les estaba diciendo: en la casa de mi Padre, o sea, en el reino de los cielos, en las mansiones eternales, muchas moradas hay, dice la palabra de Dios. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravillosa promesa. Cristo les había dicho que él iba a irse, que él iba a ir hasta los cielos, iba a subir hasta el Padre, iba a morir, iba a resucitar al tercer día, y les estaba hablando de las moradas en los cielos. Pero Satanás había puesto en la mente de ellos prejuicios, había puesto en ellos ideas preconcebidas por los judíos que todavía no habían aprendido a conocer
acerca del reino de los cielos. Entonces, ahora Jesús les está diciendo en el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ustedes saben hacia dónde yo voy. Ustedes saben el camino, les estaba diciendo el Señor. Porque Cristo les estaba diciendo estas palabras, pero lo que tenían ellos en mente no les permitía poner atención a las palabras de Jesús. Satanás había desviado la atención de ellos hacia las cosas terrenales. Y el problema de muchas personas es que el diablo también desvía la mente de ellos hacia las cosas terrenales. Y el peligro también está entre los miembros de la iglesia, puesto que vemos que estos a quienes Jesús les estaba hablando eran nada más y nada menos que los 12 discípulos que llegaron a ser los 12 apóstoles enviados por Cristo para predicar el evangelio. Y vemos entonces las preguntas. Vamos a ver la primera pregunta en el versículo 5, donde dice la palabra de Dios, y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo era entonces la fe de Tomás? Cuando nosotros estudiamos acerca de la fe de Tomás, a quien también se le llamaba el dídimo, la palabra dídimo del griego significa el gemelo. Dídimo significa gemelo. Leemos entonces en el Evangelio de Juan por qué Tomás, llamado el dídimo, no conocía el camino. Noten aquí algo interesante. Tomás, la pregunta de Tomás nos demuestra que él no conocía el camino. Y así como Tomás también, hay muchos hermanos en la iglesia que tienen el mismo espíritu de Tomás. Vamos a ver por qué en el libro de Juan, el capítulo 20 y los versículos 24, Juan capítulo 20, y leemos entonces el versículo 24, dice: pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué Tomás no creía? ¿Por qué a Tomás se le llama el dudoso Tomás? El discípulo que tenía dudas en su corazón. Vamos a ver una de las causas por las cuales Tomás dudaba de que Jesucristo hubiese resucitado. Dice en el libro del Deseado de todas las gentes, en la página 621, dice así, perdón, es en la página 747, disculpe, 747 bajo el título Paz a vosotros. Noten esto que está tremendo. Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado. Pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. ¿Por qué? El oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumirlo en la más profunda desesperación. Pensaba, si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, ¿no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal? Y hería su vanidad el pensar que su maestro se revelase a todos excepto a él. ¿Qué pensaba Tomás? Tomás pensaba, ¿y por qué se les aparece a los demás? ¿Por qué no se me aparece a mí si yo también soy tan importante como los demás? Empezó a cavilar en su corazón y empezó a dudar también. Empezó a dudar de que Cristo se hubiese aparecido. Así también en el gran día final, el día del derramamiento de la lluvia tardía, aún desde ahora muchos pueden estar recibiendo la bendición de Dios, del Espíritu Santo. Muchos pueden estar viendo la presencia de Dios, pero otros
que todavía tienen ese espíritu de incredulidad, ese espíritu de pensar, ¿por qué Cristo le da a los otros y a mí no me da? ¿Por qué Cristo se aparece a los otros y a mí no? Esto sería injusto, piensan muchos. Sin embargo, Dios da los dones a quien Él quiere darlos. Estos pensamientos pueden llevarnos también a herir nuestra vanidad, porque dice, y hería su vanidad el pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos, excepto a él. Estaba resuelto a no creer y por una semana entera reflexionó en su condición que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Cuando los discípulos hablaron de la resurrección de Jesús, los habían invitado. Entre ellos habían invitado a Tomás, le habían dicho a Tomás, mira, se nos ha aparecido. Pero Tomás no creía. Tomás no estaba en las reuniones con ellos. ¿Por qué Jesús se le apareció a los demás y a no Tomás? Y no a Tomás, porque Tomás no había quedado en el aposento alto. No se había quedado allí orando. No se había quedado allí esperando. Cuando Cristo se les aparece a ellos, se les aparece en el aposento alto donde estaban reunidos. A pesar de que estaban tristes, seguían orando. ¿Cuántos cristianos también cuando están tristes dejan de orar? ¿Cuántos cristianos cuando están desanimados dejan de orar? Dejan de reunirse, dejan de asistir a la iglesia. Y esto precisamente fue lo que pasó con Tomás. Por eso él se había perdido el volver a ver a Jesucristo después que resucitó. Por eso Dios mandó a llamarlo para que él llegara hasta ese lugar. Los mismos hermanos de la iglesia dijeron, ven, que el Señor se va a aparecer y nos va a hablar. Y él llegó tan solo como por no dejar, pero seguía la incredulidad en su corazón. ¿Cuántos hermanos viviendo en la iglesia también tienen un espíritu de incredulidad? Cuando ven las cosas y piensan, ¿y será que esta iglesia tan pequeña, esta iglesia con tan poquitos miembros, esta iglesia con tan pocos recursos, será que esta iglesia va a cumplir lo que dice la profecía? Y no se dan cuenta que están teniendo el mismo espíritu de incredulidad. ¿Por qué? Porque no conocen el camino. Han olvidado el camino. Se han apartado del camino. Han perdido el primer amor. Han perdido la fe. Por eso dice Cristo en Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 4, Él llama a la iglesia y le dice, pero tengo unas cosas contra ti, que has perdido tu primer amor. Al perderse el amor también se pierde la fe y la persona llega a ser incrédula, llega a ser como escéptica, llega a pensar, ¿y será que esto se cumplirá? Y por eso dice Cristo, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde cayó Tomás? Tomás cayó porque dejó de orar. Tomás cayó porque se desanimó. Tomás cayó porque dejó de reunirse con los demás para la oración. Si hubiera estado reunido con los demás, hubiese recibido la bendición. El espíritu de profecía dice, cuando en el libro Evento de los Últimos Días, bajo el capítulo de la lluvia tardía, dice que puede estar siendo derramada, pero dice que los lugares especiales que Dios utiliza para derramar la lluvia tardía son los cultos de entre semana, son nuestros congresos, las invitaciones a evangelizar, pero hay muchos que se han desanimado y como Tomás se quedan rezagados y muchas veces resentidos. En segundo lugar, también tenemos la pregunta de Felipe. Vamos a leer entonces Juan, el capítulo 14. Nuevamente Juan, el capítulo 14. Y vamos a leer ahora en el versículo 8. Juan 14, en el versículo 8, y dice así la palabra de Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué quería Felipe? Felipe también tenía un espíritu de duda. Felipe en su corazón quería ver al Padre para fortalecer la fe. Y hermanos, hay muchas personas que quieren ver,
Yo recuerdo que yo le dije a un hermano, hermano, vamos a hacer este proyecto y vamos a hacer esto. Y él me decía, primero hágalo usted y cuando yo vea que a usted le va bien, entonces yo lo sigo. Porque muchas personas quieren esperar ver las cosas para luego hacer. Pero la Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Note que en la fe nosotros tenemos una certeza de algo que estamos esperando y estamos convencidos de algo que no estamos viendo, porque somos guiados por fe y no por vista. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, cruza, le dijo a Moisés, Moisés estaba clamando y estaban ya acorralados por los egipcios, tenían paredes de montañas rocosas en ambos lados, detrás venían los egipcios y por delante solamente les quedaba el mar rojo. Y Moisés le clamaba al Señor y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que avancen. La Biblia dice en 1 Corintios 10 del 1 al 4 que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que primero entraron en el agua, primero se bañaron totalmente, porque bautizar significa meterse también dentro del agua, meter una cosa dentro de otra. Y entraron, se metieron en el agua, pero el agua todavía no se había abierto al mar. Todavía estaba el obstáculo frente a ellos. Tuvieron que entrar por fe, aun cuando no vieran el mar abriéndose abriéndose de un lado hacia el otro. Sin embargo, cuando entraron, fue entonces cuando Dios hizo el milagro. Dios no hace nada si nosotros no avanzamos. Dios no hará nada si nosotros no creemos. Tenemos que creer primero, aunque no veamos las cosas, debemos creer en el Señor. Elías creyó al Señor de que Dios iba a enviar la lluvia y él estaba orando y oró y siguió orando durante 7 ocasiones. Pasó el tiempo y todavía no venía la lluvia y él regresaba a orar. Esto nos indica la actitud de creer y de perseverar aun cuando no vemos las cosas. Felipe le decía, muéstranos al Padre y con esto nos basta. ¿Por qué? Porque Felipe no conocía la verdad. Dice la Biblia, el Señor Jesús le dijo en el versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe no conocía esta verdad. No conocía que el Padre estaba en el Hijo y que el Hijo estaba en el Padre y que ambos son uno en el Espíritu. Por eso Cristo le tuvo que decir, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Cuántas personas dudan porque no ven? ¿Cuántas personas no conocen la verdad? ¿Cuántas personas no viven en la verdad? Felipe todavía no conocía la verdad. Tenía mucha inseguridad. Sin embargo, la Biblia nos muestra que más adelante, de ser el discípulo más inseguro, llegó a ser un gran evangelista, predicando de la verdad de Dios, hablándole a muchas almas para que aceptaran a Cristo como su Salvador personal. Fue ungido por el Espíritu Santo. En Juan 17 y el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia es la verdad de Dios. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad de Dios la que nos da la libertad. Nos podemos sentir libres en esta verdad. Podemos sentir libertad cuando conocemos la verdad de Dios. La verdad de Dios nos da poder. En Salmo 119, versículo 9 también dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es la verdad que nosotros necesitamos. La tercera pregunta
la pregunta de Judas, no el Judas Iscariote, no el que traicionó a Jesús, Judas Tadeo, Judas, el que era el pariente de Jesús. Y note lo que dice aquí en Juan, en el capítulo 14, los versículos 22 en adelante. Juan 14 dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Note, la pregunta es, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Muchas personas se preguntan, ¿cómo es que Dios se puede manifestar en esta iglesia? ¿Cómo es que vemos otras denominaciones grandes a nivel mundial? ¿Cómo es que vemos tantas cosas en este mundo? ¿Y cuándo es que Dios va a ponerle punto final a la maldad de este mundo? Pues Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Cristo habla de amarle. Y como ya hemos visto en Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También Judas tenía temores. Y en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4, versículo 18. Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sientes temor? ¿Tienes miedo en tu corazón? ¿Sientes que no hay ninguna seguridad? Hay una incertidumbre en tu alma sobre lo que ha de sobrevenir sobre la tierra. Si tienes estos sentimientos de temores, es porque todavía no has sido perfeccionado en el amor. Cristo le dijo a Felipe, le habló a Felipe acerca del amor. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, también dice el Señor, no tiene temor, porque el amor echa fuera el temor. Si no hay temor, entonces hay paz. Si hay paz en tu corazón, si hay amor, hay sosiego. Si hay amor, también hay esperanza. Si Cristo está en tu corazón, no tienes por qué temer. No tienes por qué sentirte solo, porque el Padre llega a tu corazón. Cristo le dijo a Felipe, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando Dios mora en el corazón, no hace falta nada. Dios puede responder nuestras peticiones. Podemos sentir temores, pero cuando vamos a Cristo y que el Padre mora en nosotros, el Padre celestial, su Hijo amado, su Espíritu Santo, disipa nuestros temores. Un día, Jesucristo estaba en un lugar, en Juan el capítulo 11, y le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo. Le pidieron que llegara inmediatamente. ¿Tenía miedo Jesús de que Lázaro muriera? ¿Tenía temor Jesús? Según dice la palabra, en el versículo 4, Juan 11:4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Cada cosa que pasa en nuestras vidas es para que Cristo Jesús sea glorificado. Cuando comprendemos o vemos las cosas desde la perspectiva divina, cuando comprendemos que todo está en las manos de Dios, que Él nos ama y que cuando comprendemos realmente lo que significa en Romanos 8:28, que de modo que si alguno está en Cristo, como dice la Biblia, aquel que ha sido llamado por Dios, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando comprendemos que todo nos ayuda que es para nuestro bien,
cuando comprendemos que todo está en las manos de Dios y que pase lo que pase, es porque estaba en el plan divino, porque Dios lo permitió así. Entonces, logramos confiar en el Señor. Podemos poner nuestras vidas en sus manos y el Señor Jesús quita de nosotros los temores. El temor fue un sentimiento negativo que llegó sobre Adán y Eva a partir del momento en el cual ellos pecaron, ellos desobedecieron la palabra de Dios. El miedo viene como consecuencia del pecado. El miedo viene como consecuencia de que todavía el Padre y el Hijo no han hecho morada en nuestros corazones. Cuando dice el himno, hay un himno muy bonito que dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Y hay una parte que dice, vive el hombre desprovisto de consuelo y de protección. ¿Por qué? Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Quizá la oración no cambie las cosas de buenas a primera en el primer instante. No cambie las cosas exteriores. Quizá no las cambie inmediatamente. Pero hay algo que sí hace la oración. La oración cambia mi corazón. La oración cambia lo que hay en mi interior. La oración me quita el miedo porque Dios coloca la fe, la confianza en lugar del temor. En el amor no hay temor. Y tal y como Jesús le hablaba a Judas, no el Iscariote, sino el Tadeo, le decía, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué ocurre cuando Dios viene y hace morada con nosotros? Hay una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y yo puedo decir, tengo un amigo en Cristo, cuando Cristo mora en mi corazón. Puedo decir, tengo un amigo en Cristo, cuando he acudido a Él, le he confesado mi situación, le he abierto mi corazón, cuando no le oculto nada al Señor. Y entonces Cristo viene y ocurre algo muy importante en mi vida. En Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice la palabra del Señor, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si tienes una relación de amor con Jesucristo, con el Padre Celestial, hay vida en tu corazón. Él disipa tus temores. Él llena tu corazón de nuevas motivaciones, de nuevos propósitos. Y empiezas a ver que hay cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Estos tres, aunque eran apóstoles, todavía no comprendían. Como ya habíamos dicho, Tomás no comprendía el camino y era uno de los 12 apóstoles. Felipe no comprendía la verdad y era uno de los 12. Y aún vemos que Judas Tadeo no comprendía la vida porque no entendía, no comprendía el amor. Todavía no había llegado ese amor verdadero a su corazón. Todavía el amor de Cristo tenía cosas que cambiar en su vida, en su corazón. Por eso la pregunta de él, donde él le dijo al Padre en Juan el capítulo 14 y el versículo 22, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Cómo tú vas a hacer, Señor, para cambiar mi vida y mi corazón? Tan difícil soy yo. He luchado tanto desde tanto tiempo, pero debo seguir perseverando en el amor, porque el amor nunca se da por vencido. Debo seguir perseverando en el Señor para conocerle. Y mientras más le conozco, más le amo. Mientras más le conozco, el Señor quita mis miedos, mis temores y se manifiesta poderosamente en mi vida. Por eso Cristo dijo en el versículo 26, Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo,
mi paz os doy. Yo os no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el amor no hay temor. Cuando Cristo llega al corazón, trae la paz al alma. La oración cambia el corazón. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Judas no conocía la vida, porque sencillamente no conocía el amor. Dios nos da un nuevo mandamiento. ¿Por qué es nuevo? Porque quizá nosotros no hemos amado como Cristo quiere que lo hagamos. Quizá nosotros no le conocemos a Él como Él quiere que le conozcamos. Si hay temores, si hay dudas, si nosotros no conocemos verdaderamente el camino, porque muchos están al lado del camino, pero no en el camino. Muchos se han quedado sentados al lado del camino, pero no están siguiendo las huellas de Jesús. Cristo hace un llamado para cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue que los discípulos empezaron a entender la respuesta de estas tres preguntas? Cuando en el aposento alto empezaron a amarse como hermanos. Juan 13 y el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y el mundo comprendió que eran los discípulos de Jesús porque había amor entre ellos, pero ¿cuándo vieron el amor? Después que Cristo resucita y se les aparece a los 12, quedaron 120 en el aposento alto para recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacían ellos mientras esperaban? Se confesaban los pecados unos a otros, las ofensas que habían cometido los unos contra los otros. Ayunaban, oraban, meditaban en su palabra y en sus promesas. Y cuando hubo esa reconciliación, cuando hubo esa unidad en el pueblo de Dios, cuando hubo el perdón, cuando empezaron a olvidar las ofensas cometidas contra ellos, fue cuando Dios derramó su Espíritu Santo. Dios quiere que de nosotros se quite todo mal pensamiento, toda ira, toda murmuración, toda cosa que hacemos al hablar mal de los demás, al desacreditar a los demás. Dios no se agrada en esta obra. Dios quiere que nos ayudemos, que si a alguno le hace falta, dice la palabra de Dios, el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que le hace falta a una persona, el otro lo completa. En el matrimonio, lo que le hace falta al esposo, la esposa lo completa. Y lo que le hace falta a la esposa, el esposo lo completa, porque son un complemento y una ayuda idónea. Dios quiere que nosotros, con los talentos, con los dones que nos ha dado, también estemos unidos. Cristo oró por la unidad de la iglesia. Y esa unidad puede responder estas tres preguntas que tenían los apóstoles, pueden ser también las interrogantes de tu vida. Cuando Tomás le decía, muéstranos el camino. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer? No sabemos qué camino tomar. No sabemos qué decisión tomar. Y ahí estamos pidiéndole al Señor que nos muestre el camino. Muchas veces tampoco conocemos qué verdad puedo aplicar yo en esta situación. Estamos en el camino de la incertidumbre y no sabemos qué verdad aplicar, porque Felipe hizo una pregunta, pero no conocía la verdad. Judas, Tadeo, no conocía el amor, por lo tanto no conocía la vida.
Por eso es que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. En Él está la solución para todos nuestros problemas. En Él está nuestra salvación. En Él están las respuestas a todas nuestras interrogantes. ¿Cuántos en esta noche queremos venir a Cristo para que nos ayude a encontrar el camino? Para que nos ayude a encontrar la verdad que necesitamos, la verdad que anhela nuestra alma, la verdad que nos puede hacer libres, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos queremos conocer esa verdad que nos hace libres? Y también cuántos queremos conocer el verdadero amor que nos da la vida, que nos quita nuestros temores, que nos ayuda a ser mejores cristianos. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración. Amén. Para terminar,